Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar ese consultorio. Lo primero que voy a hacer es recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este espacio, porque ellos son los protagonistas. Oyentes@capitalradio.es es la dirección de correo electrónico a la que pueden enviarnos esas dudas, esas consultas que tengan con sus inversiones ahora. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y tenemos también un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir, que es el 91-283-3333. Esto va a ser enseguida. Vamos a ir dando paso a nuestros oyentes, vamos a ir analizando los valores que nos pidan, pero antes vamos a situar un poquito las cosas. La escena. ¿Cómo está la situación? Prácticamente estamos estrenando el mes de marzo. Carlos. Bueno, pues nos da la oportunidad para hablar del cierre mensual, ¿no? Si recuerdas, la semana pasada te comentaba que había dos cuestiones que pues plantean un cierto peligro para la recuperación. Una, quizá la más evidente, es el comportamiento bajista de los bonos. Esta semana pasada, vimos la pérdida de algún Sí. soporte importante en Estados Unidos y de hecho creo que las letras a 2 años han llegado a marcar nuevos altos crecientes. Eso, a falta de ser confirmado de una forma clara, no es una buena noticia y de hecho podremos ver si, luego lo vamos a ver, pero luego comparamos un gráfico del S&P y uno del bono y veremos que efectivamente la corrección encaja perfectamente, ¿no? O sea, se mueve a la baja el mercado americano desde que los bonos están cayendo. A la baja o en lateral, si quieres. Pero poníamos sobre todo énfasis la semana pasada en lo que había pasado a principios de la misma en términos de volatilidad. Yo te decía que había bajado mi exposición de la zona del 60% hacia el 40%. Sí. A ver qué pasaba en el cierre mensual. Bueno, en el cierre mensual que no ha estado mal. Yo escribía este fin de semana y publicaba el lunes en el Confidencial que enero, o sea, que febrero podía ser peor que diciembre en términos de volatilidad, ¿no? Lo escribía. Y al final no ha sido así, ¿no? Si te fijas, arriba tenemos el VIX y abajo tenemos el índice de volatilidad del Eurostoxx 50. S&P 500 y Eurostoxx 50. Podemos ver que los rebotes en los dos casos pues han canalizado, es decir, podían ser banderas, que era el escenario un poco que yo la semana pasada comentaba que podía todavía mantener un cierto optimismo, sobre todo porque no habíamos visto rupturas, por ejemplo, en Europa. Así como el VIX había roto al alza, esta resistencia horizontal, pues en el caso de la volatilidad europea pasa lo mismo que la del DAX, no se había producido una ruptura de esa resistencia. ¿Qué ha pasado después? ¿No? Pues en este debate sobre si es un cabeza y hombros, una figura de vuelta de la volatilidad o si no, pues nos queda analizar el perfil del patrón mensual, que es lo que yo planteaba que un poco podíamos hacer cuando terminas el mes desde mi tribuna. Ayer terminamos el mes, pues creo que fue ayer, ¿no? O antes de ayer. Antes de ayer. Entonces, ¿qué nos ha dejado el mes? Pues en esos 2 días que tuvimos de mes todavía, la volatilidad, pues como puede verse aquí, bajó bastante. Ayer tuvimos rebote, hoy hemos tenido un poquito de bajada en la volatilidad europea, pero tuvimos 2 días de caída bastante, bueno, sensible, es decir, se vino abajo. Entonces, lo que parecía un contraataque bastante fuerte de la volatilidad, al final quedó bastante matizado. Puedes ver que esta vela se parece bastante a la anterior. Es decir, es una especie de sombras muy arriba y abajo, o sea, mínimos y máximos muy por encima de lo que es el cuerpo real, que es esa parte central que une aperturas y cierres del periodo, en este caso es un periodo mensual. Y yo te comentaba que, bueno, lo que más me inquieta a todos es esta super zona de soporte que tiene el VIX aquí. Es decir, perder esto es muy importante para afianzar un suelo de verdad en tendencia. Hasta que esto no haya pasado, yo, habiendo muchos elementos de sentimiento inversor que apuntan en esta dirección, pues prefiero, vistas las primeras debilidades en Estados Unidos, como te decía, reducir un poco la exposición y no me importa comprar más caro, pero entendiendo que en un terreno que me parezca pues más confortable, en el que pise más seguro, o al menos así me lo parezca analíticamente. Entonces te comentaba que comentaba yo en mi tribuna que el mes pasado había sido el mes de diciembre, perdón, había sido muy contundente en términos de precio. Es una pauta envolvente en directriz bajista principal, en el S&P 500 Total Return. Sin embargo, pues tuvimos una volatilidad muy contenida. Ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros rápidamente, que habíamos hecho reducción de exposición en zonas de resistencia, cuando vimos estos patrones de vuelta en S&P 500, Nasdaq, etcétera, pues rearmamos otra vez nuestra exposición. Habíamos cerrado en zonas de resistencia sin esperar la figura de vuelta, luego teníamos la figura de vuelta y un lateral. En vez de una continuidad bajista tuvimos una
reordenación alcista a través de este movimiento lateral y a primeros del año tienes aquí la señal de compra. Bueno, pues lo que has cerrado por aquí o por aquí, lo vas a recomprar por aquí y vuelves a tener un stop y desde luego lo que no tienes es algo, como te decía, aparentemente muy peligroso en términos de volatilidad. Eso es una buena noticia, con lo cual tiendes a reaccionar más rápido. ¿Qué habría pasado ahora? Pues lo mismo. En términos de volatilidad, no hemos tenido un mensaje contundente a la baja, sino más bien una vela de transición. Una vela de transición después de una vela inquietante, pero mucho menos inquietante que la de diciembre, aunque hay que decir que la de diciembre sigue aquí. Es decir, este patrón envolvente mensual no se ha roto, porque en cierre mensual no hemos cerrado por encima de esas velas. Con lo cual, si esto es un patrón de vuelta, el mercado lo está respetando, al menos de momento. Está funcionando como elemento consolidativo. Esta es una vuelta mensual y como podemos ver en esa vuelta mensual, pues tampoco es que tengamos algo que no podemos ver. Es un retroceso hacia lo que sería la antigua directriz bajista. Si en Sí. lugar de coger el S&P 500 tomásemos, por ejemplo, el Dow Jones o el NICE, veríamos que este fenómeno ya se produjo en el mercado. Lo que pasa es que ese proceso consolidativo no ha traído nuevas alzas claras. El Dow, si recuerdas, se ha estado mostrando pues eh, poco convincente en el movimiento de primeros del año. Es un índice que ahora mismo está en negativo, que no ha acompañado la recuperación del conjunto del mercado con nuevos altos crecientes. Lo hemos visto cara hacia su primera zona de soporte. Vamos a ver qué pasa por aquí. Pero como puedes ver, pues tienes ruptura de la directriz bajista y vuelta. Eso es un poco lo que podría estar haciendo el S&P 500, incluso lo que podría hacer el Dow de tener nuevos mínimos. Se podría acercar a la zona de 32.000 y seguir estando, pues, simplemente pullbackeando esa antigua zona de resistencia, que ahora sería un soporte potencial. ¿Qué es lo que quizá sí es más inquietante de todo esto? Pues lo que ha pasado con los bonos. Si cogemos el gráfico del 30 años americano, cogemos el gráfico del futuro del S&P 500, Sí. veremos que la corrección de los precios pues coincide con el movimiento a la baja de los bonos. Entonces, puedes ver que aquí el mercado vuelve hacia los máximos. En lateral, digamos que la renta variable no se siente muy en disconfort, puede subir con los bonos simplemente no tensionando los tipos de interés, ¿no? En este caso de largo plazo. Y este lateral como forma parte de otro lateral más amplio. Bueno, pues también el S&P está en un proceso lateral. El problema que tendríamos es que esto se ha roto a la baja. Es decir, las fases correctivas del mercado de bonos y de la renta variable coinciden, los impulsos también. Aquí la renta variable sigue subiendo a partir del día 20 de enero, pero los bonos ya no apoyan las nuevas altas y al final lo que sucede es que los empiezan a caer, rompen la zona de las 130 y poco figuras, que era el primer soporte, por las 130 figuras en el bono americano, y aquí tienes ya la primera señal de que algo puede pasar, que esto se puede complicar. Yo hablé de ello en mi tribuna en el Confidencial cuando pasaba, decía que era la única amenaza que tenía el mercado, honestamente. Y bueno, pues mientras los bonos han estado reculando, el S&P 500 al final no ha tenido más que venirse abajo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, como puede verse, la semana pasada los bonos rompieron soportes importantes y parece que tienen todavía bastante recorrido. Hoy están cayendo con fuerza. A pesar de todo, pues el mercado intenta sostenerse, pero al menos hacia esta zona parece que podemos ver bajar a 30 años. El problema es que si 30 años baja hasta aquí, todos los demás ya están marcando nuevos altos. Es preocupante el mercado de bonos. Pero si solo el mercado de bonos corrige y la volatilidad no aumenta, pues al final quizá el mercado solamente está en un lateral. Podemos ver a los bonos bajar, hacer nuevos mínimos y luego revertir. Y en ese tipo de procesos es fácil ver divergencias. Es decir, que la renta fija y la renta variable en cierta manera no se apoyen. Y eso podría ser una lectura positiva en el proceso de fondo, incluso para los bonos, pero en el corto plazo es una penalización y una incertidumbre. En el mercado europeo, por completarte el escenario, podemos ver lo mismo, ¿no? Unas velas mensuales muy parecidas a las de diciembre. En diciembre, como puedes ver, también tuvimos una fuerte corrección, en el caso europeo, en este mes no, Europa sigue siendo más fuerte que el mercado americano, y una volatilidad que de hecho bajó ligeramente, lo cual era bastante llamativo y favorable a los alcistas, y luego hemos visto un enero pues francamente glorioso. Y después una vela consolidativa en zona de máximo histórico para el Eurostoxx 50. Hay otros índices que no han llegado, como el DAX, como el STOXX, otros han superado, como el CAC, como el STOXX 600, quiero decir,
stock 50, por ejemplo, los ha batido. Pero, de nuevo, esa vela mensual no es concluyente. Si al cierre de la semana pasada parecía que podíamos tener un envolvente a poco que el lunes siguiera el mercado corrigiendo y viéramos nuevos saltos en volatilidad, no tuvimos eso. El mercado empezó muy bien la semana, de hecho se volvió prácticamente hasta los máximos del día anterior y luego pues está consolidativo. Y fíjate hoy también cómo el futuro ha bajado hacia esas zonas de soporte muy claras que tiene el índice y ahí ha aguantado perfectamente. Entonces, para mí, es una lectura bastante fácil de hacer. Técnicamente hablando, aquí abajo tenemos un doble suelo, muy claro, como patrón de vuelta. Este fue el primer elemento que nosotros sacamos los primeros días de octubre como idea para reorganizar la exposición alcista en la cartera. Es decir, lo primero que publicamos, el Eurostoxx 50. ¿Qué podríamos decir aquí en la zona de resistencia? Pues que si rompe a la baja, tendremos una alerta en zona de soporte, señal de compra, en zona de resistencia, señal de venta. De momento no tenemos eso, de momento tenemos un proceso más o menos lateral con una línea de tendencia que viene por aquí, que hemos tocado hoy y que de momento está aguantando. Entonces, todo lo que no sea ver precios por debajo de la zona de 1000, del 4.175 del futuro del Eurostoxx 50 es consolidativo y de hecho si fuéramos capaces de romper los altos de ayer podríamos empezar a ver esto como una bandera de continuidad dentro de un proceso alcista previo y es normal, o sea, lo que está pasando en las últimas semanas es totalmente normal. Después de un movimiento de 3.800 a 4.300, que es un 10%, pues claro que te vas a mover muchos días en lateral y te vas a desesperar. O sea, el mercado sube durante 6-7 días y luego se pasa un mes y medio en lateral. Pero esto es así casi siempre. Es decir, por eso es tan difícil, porque cuando se mueve el alza y rompe, dices, bueno, ya está, no, ya está, si pronto va a entrar el lateral otra vez. Y entonces te vas a tener que comer todo lateral. Por eso es mejor entrar desde abajo. Yo tomaría como referencia el Eurostoxx 50 para los siguientes pasos. Un mercado por encima de la zona del 4.280 aparentemente diría señal de compra y ya por encima de los altos del año, el 4.325, pues claramente estaría dando señal de continuidad y por debajo del 4.180 del Stoxx 50, Eurostoxx 50, perdón, me plantearía seguir reduciendo la exposición renta variable probablemente. Pues nos quedamos con esa clave, con esa referencia que tomaría en el Eurostoxx ahora mismo. Vamos, si le parece, Carlos, con dudas de oyentes, por ejemplo, vamos primero a escuchar una nota de audio de uno de nuestros oyentes, a ver qué valor o valores son los que nos pone sobre la mesa. Hola, buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes, don Carlos. La dirección que puede tomar Telefónica, vista mes de marzo. ¿Qué opinión tiene? Gracias. Bueno, Telefónica, dirección que puede tomar la operadora. Vale, la semana pasada hablamos de Telefónica, del movimiento que tenía, de que incluso había superado este techo de canal alcista en corto plazo, puede verse que ha pasado a ser soporte. Te comentaba que esto podía haber sido un movimiento en 5 ondas, un 2, 3, 4, 5, podemos verlos entre la zona 340 y la zona 390, ¿no? Hay 5 onditas, una más grande en medio, un impulso en medio, que es la típica onda extendida, y 2 ondas muy parecidas, la 1 y la 3, con 2 correcciones intermedias. Y luego una corrección más amplia. Si durante el camino se ha pasado 2-3 días y nueva vela blanca, 2-3 días y nuevo impulso, ahora ya lleva 4 o 5 días en lateral. ¿Por qué? Porque ya tiene que corregir un proceso más amplio, el proceso de 3,4 a 3,9. Lo está haciendo bien, puede haber sido todo perfectamente y continuar con esta lógica. ¿Cuándo podríamos pensar que hemos visto, al menos a corto plazo, un techo? Pues si nos metemos de nuevo dentro del canal bajista con claridad y estas velas potencialmente bajistas que hay aquí se confirman. Y eso, lógicamente, va a venir muy probablemente ligado a lo que pase, como he dicho hace un momento, con el futuro del Eurostoxx 50. Ahí va a estar la clave para que Telefónica alargue el rally, siga subiendo o se detenga y corrija. Son varias las consultas que tenemos hoy sobre Telefónica. Por ejemplo, Alberto también, que nos ha escrito diciéndonos que está largo en Telefónica, acabamos de ver Telefónica, y que está corto en Iberdrola. Y quiere saber un poco cuál es su visión. ¿Tendría ahora mismo una posición corta en Iberdrola? Gráfico, probablemente no. Como podemos ver estos días hasta la zona de soporte. Si él ha tomado un corto hace 2 o 3 días en zona de resistencia, pues oye, fantástico. Yo no lo hubiera hecho, pero porque yo no trabajo tan corto plazo. Lo que podemos ver es que el título ya está en sope. El valor lleva desde finales de diciembre en lateral. Si el mercado no rompe a la baja esos soportes que he citado, pues estos son los mínimos. Por aquí va a estar el 10.50. Pero en el 10.50 las cosas se pueden complicar. Vemos que en esta zona pues había mucha resistencia y en
diciembre, enero, pues no ha podido con ella. Ese sería un poco el límite. Si superamos el 11.20, a mí no me cabería en la cabeza seguir manteniendo una posición corta. Seguimos con más dudas, con más notas de audio. Si le parece, escuchamos otra más de otro de nuestros Muy oyentes. bien. Lo comentamos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, estoy dentro en Campari desde 10 euros y me gustaría preguntarle al analista qué posible recorrido le ve al alza. Por otra parte, me gustaría entrar en IAG. ¿Posible punto de entrada? Gracias. Un valor que ya tiene en cartera, que es Campari, a 10 euros, y la opción de entrar en IAG. Ujú. Carlos. Bien, Campari es un título que se ha quedado un poquito atrás en el mercado europeo. Sin embargo, con sus tendencias de fondo es un activo muy que mantiene una tendencia, como podemos ver aquí, y estos mínimos del año pasado coinciden con esa línea de tendencia principal. ¿Han sido estos 5 ondas y estamos en un proceso correctivo? No lo sé, es una posibilidad. Yo de momento lo veo, quiero decir, correctivo mayor. Yo de momento lo veo como una corrección inquietante, pero que no está confirmada como algo mayor. Le escuchamos entrecortado, pues esa explicación que nos está dando sobre Campari, y también el siguiente valor que tendríamos que analizar es IAG. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto.